Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. El devocional que vamos a estar estudiando hoy, seguir a Dios y no oponerse a Él. Recuerdo perfectamente cuando Alfa comenzó en la Iglesia Católica, el obispo Ambrose de Newcastle y Exon oyó acerca de lo que estaba pasando con Alfa en algunas iglesias anglicanas. Se interesó y quiso averiguar más, pero no quería que nos enteráramos de su interés. Así que envió 2 sacerdotes católicos de incógnito a una conferencia Alfa en Londres. Estos regresaron a sus parroquias para comenzar a hacer Alfa con mucho éxito. Como resultado de aquellos, el cardenal Hume nos invitó a dar una conferencia para católicos en la Catedral de Westminster. El lugar estaba atiborrado con 450 sacerdotes y laicos. Alguna gente se mostró muy crítica con el hecho de que nosotros estuviéramos haciendo una conferencia para católicos. 1 o 2 iglesias amenazaron incluso con dejar de hacer Alfa si seguíamos adelante con la conferencia. Visto en retrospectiva, parece bastante extraordinario que alguien pudiera poner objeciones, pero en aquel momento nos causó cierta preocupación. La primera noche de la conferencia se dio un gran derramamiento del Espíritu Santo con unos cantos en lenguas como nunca habíamos oído antes. Aquella noche, al regresar a casa, leí el pasaje de hoy. Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Se puede ver en Hechos capítulo 11, versículo 17. Era el mismo Espíritu Santo que se derramaba en ellos igual que lo había hecho sobre nosotros. Me di cuenta de que si no seguíamos trabajando juntos, nos estaríamos oponiendo a Dios. Oponerse a Dios es la cosa más tonta que puede hacer un ser humano. Jesús recibió oposición, lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. Capítulo 10, versículos del 39 al 40. En contraste, el privilegio más maravilloso que un ser humano puede tener es ser seguidor de Jesús de Nazaret, a quien lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Capítulo 10, versículo 38. Hoy les estaré leyendo el primer texto bíblico en Salmos 74, versículos del 10 al 17. Se lo estaré leyendo en la nueva versión internacional. Masquil de Asaf. ¿Hasta cuándo Dios te insultará el adversario? ¿Por siempre ofenderá tu nombre el enemigo? ¿Por qué retraes tu mano derecha? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? Destrúyelos. Tú, oh Dios, eres mi rey desde tiempos antiguos. Tú traes salvación sobre la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder. Le rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Tú aplastaste la cabeza de Leviatán y lo diste por comida a las fieras del desierto. Tú hiciste que brotaran fuentes y arroyos, sacaste ríos de inagotables corrientes. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Estableciste todos los límites de la tierra y creaste el verano y el invierno. Amén. Primer punto, el poder de Dios. Cuando te enfrentas a la oposición, es bueno recordar el poder de Dios. El salmista es confrontado por enemigos que están injuriando el nombre de Dios. Se pudo ver en el versículo 10. Recuerda el poder de Dios primero en su propia vida.
Se pudo ver también el versículo 12. Y después sobre toda la creación, versículos del 13 al 17. Estos versículos se basan en la rica mitología del antiguo Oriente Próximo. La creación era vista como la victoria de los dioses sobre las fuerzas del caos y la destrucción, a menudo representadas como el mar enfurecido y el monstruo, también llamado Leviatán. Se pudo ver en el versículo 13 y 14. El sol y la luna eran adorados como dioses, pero en este salmo el autor se aparta de esos mitos y declara que fue Dios quien creó y estableció el mundo, poniendo orden en la nada y estableciendo la luna y el sol. Se pudo ver en el versículo 16. Siempre está presente la tentación de hacer otras cosas más importantes que tu relación con Dios. La devoción a otros dioses fue una de las tentaciones y debilidades principales del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Este salmo nos recuerda quién es Dios y por qué sería tonto oponerse a Dios yéndose tras de otros dioses. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque eres el único Dios verdadero que trae la salvación a la tierra. Ayúdame a resistir la tentación de hacer que otras cosas sean más importantes que tú en mi vida. Ayúdame a ponerte en primer lugar en todas las áreas de mi vida, Señor. Ayúdame también a verte como mi único Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. El segundo texto bíblico que les estaré leyendo está en Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Hechos 10, versículos del 23 al 48. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que habían reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 3 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen, actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungido Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se pareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Yo mando que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Hechos 11, versículo 1. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en trance una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás he entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, también llamado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pensar que puedo estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los no judíos ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Amén. Punto 2. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo guió a Pedro hasta la casa de Cornelio. Mediante una visión, cuando llegó allí, descubrió que Dios también había hablado a Cornelio. Mediante una visión, al escuchar esto, Pedro tomó la palabra. Se pudo ver en el capítulo 10, versículo 34. Como dice el mensaje, prorrumpió en anunciar la buena noticia. Capítulo 10, versículo 34 en la versión El Mensaje.
La buena noticia de la paz alcanzado por medio de Jesucristo, que es Señor de todo, se pudo ver en el versículo 36. La palabra griega para paz recoge el significado de la palabra hebrea shalom. Significa mucho más que la ausencia de hostilidad. Significa compleción, solidez, bienestar y todo tipo de bendiciones y parabienes. Significa armonía y concordia entre las personas, así como bienestar espiritual y vivir bajo el favor de Dios. La buena noticia es que tienes paz con Dios por medio de Jesucristo. La muerte de Jesús en la cruz te reconcilió con Dios, pues Él hizo la paz y tú has recibido como don. También deberías ser un pacificador al buscar llevar a otros a la paz con Dios, a la vez que traes la paz a tu hogar, a tu lugar de trabajo, a tus vecinos y a tu nación. Pedro prosigue hablando de cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Se pudo ver en el versículo 38. Les habló acerca de la cruz y la resurrección, de la fe y el perdón de los pecados. Se pudo ver en el versículo 43. Mientras Pedro estaba aún proclamando la buena nueva de Jesús, el Espíritu Santo vino a todos los que escucharon el mensaje, versículo 44. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, versículo 45. Sabían que aquello era el derramamiento del Espíritu Santo porque lo que había sucedido a los apóstoles en el día de Pentecostés era lo que le estaba sucediendo ahora a aquel grupo, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. En el versículo 46 se pudo ver. La respuesta de Pedro fue: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Versículo 47. Las noticias se propagaron rápidamente. Los creyentes judíos estaban preocupados porque codearse con aquellos no judíos pudieran arruinar su buen nombre. Capítulo 11, versículo 3, en la versión El Mensaje. Aquellos que no estuvieron allí en aquel momento lo criticaron, versículo 2. Pero Pedro lo explica en el versículo 4, contado la historia de cómo fue guiado por el Espíritu me dijo, versículo 12. Sigue así: cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer que el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Versículos del 15 al 17. Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles les has concedido Dios el arrepentimiento para vida. Versículo 18. La explicación de Pedro fue una respuesta a las críticas. A veces cuando eres criticado, la respuesta consiste simplemente en dar una explicación. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque vemos cómo el mismo don del Espíritu Santo es dado a todos los que creen en ti, sin importar a qué parte de la iglesia pertenezcan o de qué organización vengan. Oro para que nunca nos hallemos en la situación de oponernos a ti, sino en la de seguir la guía de tu Espíritu Santo. Amén. El tercer texto bíblico que vamos a estar leyendo es Primera de Reyes. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Adonías usurpa el trono. El rey David era ya tan anciano y entrado en años que por más que lo abrigaban no conseguía entrar en calor.
Por eso sus servidores le dijeron: busquemos a una joven virgen para que atienda a nuestro señor el rey, lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa. Entonces encontraron a una sunamita llamada Abisag y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo: yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías, que había nacido inmediatamente luego de Absalón, era muy bien parecido, y como David, su padre, nunca lo había contrariado, ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joyadá, el profeta Natán, Simí, Regí y la guardia personal de David. Cerca de Enrogel, junto a la peña de Sohelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey y todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón. Por eso Natán preguntó a Betsabé, la madre de Salomón: ¿ya sabes que Adonías, el hijo de Hagit, se ha proclamado rey a espalda de nuestro señor David? Pues, si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Ve a presentarte ante el rey David y dile: ¿acaso no le había jurado mi señor el rey a esta servidora suya que mi hijo Salomón reinaría después de usted y se sentaría en su trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Mientras tú estés allí hablando con el rey, yo estaré para confirmar tus palabras. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey. Como éste ya era muy anciano, lo atendía Abisag, la sunamita. Al llegar, Betsabé se inclinó y postró ante el rey, y éste le preguntó: ¿qué quieres? Mi señor, juro por el Señor su Dios a esta servidora suya, contestó Betsabé, que mi hijo Salomón reinaría después de usted y se sentaría en su trono. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espalda de usted, mi señor y rey. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros, engordados y ovejas. También ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército. Sin embargo, no invitó a sus servidores Salomón, mi señor y rey. Todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como mi señor el rey muera, mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, y el rey se enteró de su llegada. Entonces Natán se presentó ante el rey, se postró con su rostro en tierra y dijo: mi señor y rey, ¿acaso ha decretado usted que Adonías lo suceda en el trono? Preguntó esto porque él ha ido hoy a sacrificar una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. Además ha invitado a todos los hijos del rey, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Allí están todos ellos comiendo y bebiendo y gritando en su presencia: ¡viva el rey Adonías! Sin embargo, no me invitó a mí, su servidor, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joyadá, ni a su servidor Salomón. ¿Será posible que mi señor y rey haya hecho esto sin dignarse comunicarles a sus servidores quién lo sucederá en el trono?
David proclama rey a Salomón. Versículo 28. Al oír esto, el rey David ordenó: llamen a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces el rey le hizo este juramento: tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar. Betsabé se inclinó ante el rey y, postrándose rostro en tierra, exclamó: que viva para siempre mi señor el rey David. David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Cuando los tres se presentaron ante el rey, éste les dijo: tomen con ustedes los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajen con él a Gijón, para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unja como rey de Israel. Toquen luego la trompeta y griten: ¡viva el rey Salomón! Después de eso regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues he dispuesto que sea él quien gobierne a Israel y a Judá. Que así sea. Le respondió Benaías, hijo de Joiada: que así lo confirme el Señor, Dios de mi señor el rey. Que así como el Señor estuvo con mi señor el rey, esté también con Salomón, y que engrandezca su trono aún más que el trono de mi señor el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaban hasta Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en la tienda y ungió a Salomón. Tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Luego todos subieron detrás de él, tocando flautas y lanzando gritos de alegría. Era tal el estruendo que la tierra temblaba. Adonías y todos sus invitados estaban por terminar de comer cuando sintieron el estruendo. Al oír el sonido de la trompeta, Joab preguntó: ¿por qué habrá tanta bulla en la ciudad? Aún estaba hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, dijo Adonías. Un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias. No es así, exclamó Jonatán. Nuestro señor el rey David ha nombrado rey a Salomón. También ha ordenado que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, con los quereteos y los peleteos, monten a Salomón en la mula del rey. Sadoc y Natán lo han ungido como rey, y Gijón desde allí han subido lanzando gritos de alegría, y la ciudad está alborotada. A eso se debe el griterío que se escucha. Además, Salomón se ha sentado en el trono real y los funcionarios de la corte han ido a felicitar a nuestro señor el rey David. Hasta le desearon que su Dios hiciera el nombre de Salomón más famoso todavía que el de David, y que engrandeciera el trono de Salomón más que el suyo. Ante eso, el rey se postró en su cama y dijo: alabado sea el Señor Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono. Al oír eso, todos los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo y se dispersaron. Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, en donde se agarró de los cuernos del altar. No faltó quien fuera a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de usted, rey Salomón, y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho: quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo. Salomón respondió: si demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza, pero si le sorprende en alguna maldad, será condenado a muerte. Acto seguido, el rey Salomón mandó
que lo trajeran. Cuando Adonías llegó, se postró ante el rey Salomón y éste le ordenó que se fuera a su casa. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. David ya estaba próximo a morir, así que dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple las órdenes del Señor tu Dios. Sigue sus caminos y cumple sus estatutos, mandamientos, ordenanzas y mandatos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quieras que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Ahora bien, tú mismo sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia. Derramó sangre en tiempo de paz, como si estuviera en guerra. Mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así su cinturón y sus sandalias. Por tanto, usa la cabeza y no le dejes llegar a viejos y morir en paz. En cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzilai y de Galaad, y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. También encárgate de Simí, hijo de Gera, ese benjamita de Bahurín, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanasim. Es cierto que cuando fui al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él, aunque ya está viejo. Hazlo sufrir una muerte sangrienta. David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Así que en total reinó en Israel 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón, y así se consolidó firmemente su reino. Aleluya. Punto 3. La unción de Dios. Salomón fue el sucesor de David, ungido por Dios, Sadoc y el profeta. Natán le ungieron rey de Israel, capítulo 1, versículo 34. Adonías cometió el error de intentar erigirse en rey sin someterse a Dios. Se llenó de ambición y dijo: yo voy a ser rey, versículo 5. Es una cosa tonta ignorar a Dios. En este caso significaba oponerse a los planes de Dios para Salomón, por lo que no tuvo éxito. David dio este encargo a su sucesor ungido, según el destino que a todos nos espera. Pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarán en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Se pudo ver en el capítulo 2, versículos de 2 al 3. La palabra de David son un gran recordatorio para nosotros. La unción de Dios con el Espíritu Santo para todos los creyentes no contradice tu necesidad de obedecer la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios, versículo 3, la parte A, debe estar acompañada de la unción de Dios. Se pudo ver en el versículo 3, la parte B. El Espíritu Santo te ha sido dado para darte la capacidad y el poder de obedecer la palabra de Dios. Ni David, ni Salomón, ni ningún otro rey de Israel fueron capaces de guardar los mandamientos y decretos de Dios a la perfección. Solo lo hizo Jesús, el rey davídico definitivo, quien es el rey ungido, totalmente obediente y eterno. Él es quien es fiel a Dios con toda el alma y de todo corazón. Se pudo ver en el versículo 4. Como
Eugene Peterson escribe en el mensaje: el libro de los Reyes es una insensate exposición de fracasos, pero Dios continúa haciendo que su propósito soberano se cumpla con frecuencia de una manera silenciosa y escondida. La soberanía de Dios nunca es anulada, ni siquiera por los líderes con los defectos y pecados más grandes. Los reyes, esto significa que puedes confiar en su soberanía en tu vida, tu iglesia y tu cultura. Acompáñame a orar. Señor, ayúdame a seguir a Jesús, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Necesito el poder y la unción de tu Espíritu Santo para enfrentarme a la oposición y los enemigos. Ayúdame a ser fuerte y a andar por tus caminos, marchando con fidelidad ante ti con todo mi corazón y mi alma. Amén. La pastora Pipa añade en Primera de Reyes 1, del 1 al 2, el rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron: busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Comprendo al rey David, pues soy muy sensible al frío. No estoy segura de cuál fue la solución adoptada por David. Lo que yo preferiría sería tener una bolsa de agua caliente. Recuerde que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky y su esposa Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y esta es la que le dio su voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga abundantemente.